El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:22 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Quiero nuevamente saludar pues a los oyentes, particularmente a quienes nos sintonizan cada mañana en las zonas de Same y de Tonchihue, a través de Canal Star, que tiene la gentileza de retransmitir esta señal. Abrazos al querido amigo y colega Osvaldo Bravo, que justamente acoge este esfuerzo informativo que hacemos cada mañana para igualmente compartirlo con sus televidentes en esas zonas de la provincia de Esmeraldas. Así que abrazos a la distancia. Igualmente a los tiempos se contacta con nosotros la querida Andrea Salomé Logroño Navarro, así que le envío un abrazo. Gracias, mi querida Salo, que se ha comunicado con nosotros a los tiempos. Muy bien. 6:23, algunos temas para comentar. Ya tenemos una muy interesante visualización. No se olviden, cafecito buen día. Si todavía está con sueño, péguese un cafecito buen día para iniciar esta semana con mucho ánimo, con mucha energía, escuchándonos y viéndonos. A ver, dos temas para comentar. Vamos a aprovechar los minutos que tenemos en nuestra parte de opinión, en nuestro monólogo, para conversar con ustedes sobre los cambios que se generaron ayer en el gabinete del presidente de la República. Ayer y hoy a nivel político serán días que tendrán una enorme carga política. Ayer con las designaciones de nuevas autoridades, hoy con la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional prevista para las 9 de la mañana, en la que el Parlamento conocerá y deberá aceptar la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner para, una vez que esto ocurra, comenzar el camino a través del cual el presidente de la República debería enviar a la Asamblea una terna para la designación del nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República. La terna ha sido, digamos, manejada con extremo sigilo. Hasta el momento no se conoce el contenido de la terna o quiénes son los integrantes de la terna. Lo único que, digamos, se confirmó ayer, dos instancias periodísticas lo hicieron, la colega María Belén Arroyo de revista Vistazo y los colegas de la revista Plan B confirmaron que la ministra de Gobierno María Paula Romo va a ser quien encabece la terna para la vicepresidencia de la República. Veamos si eso finalmente ocurre. La terna no necesariamente será enviada hoy. Hay una expectativa de que sería enviada hoy, tomando en cuenta que en la mañana la Asamblea ya conocerá y deberá aceptar la renuncia de Sonnenholzner. Creo que no habrá problemas, ¿no? En estricto rigor, la Asamblea debería aceptar la renuncia del vicepresidente, en estricto rigor. Sonnenholzner ya no quiere ser vicepresidente y está en su derecho, más allá de que le podamos generar algunas críticas sobre por qué se fue, por qué no se queda hasta el 24 de mayo del próximo año. El hombre ya no quiere ser parte del gobierno y está en su derecho. Entonces creo que la Asamblea debería aceptar la renuncia. Hemos escuchado posturas de varios sectores políticos. Ayer entrevistamos en el programa digital de la tarde a Marcela Guiñaga y ella decía que su bancada, la de la Revolución Ciudadana, no iba a votar a favor de que se acepte la renuncia. La renuncia se acepta, según conozco, con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes en la sala. Así que yo insisto, yo creo que la Asamblea debería aceptar la renuncia. Pare de contar y esperar que el señor presidente de la República envíe la terna para elegir al nuevo vicepresidente. No aceptar la renuncia podría desembocar en otra crisis política, por eso la postura de quienes habla. Si el vicepresidente presenta una renuncia y esa renuncia lo hace con el carácter irrevocable, no le pueden obligar a que permanezca en el cargo. La renuncia debería ser aceptada. Además, Sonnenholzner no se va por otra cosa que no sea una decisión propia. No ha estado vinculado a algún caso de corrupción, no es que le obligaron a renunciar. Él decide ir seguramente para hacer una carrera política. E insisto, está en su derecho. Cualquier ciudadano está en su derecho. Podemos quedarnos o no con las razones, podemos cuestionar o no las razones, terminan siendo las razones del hasta hace 2 días vicepresidente de la República, y yo insisto, ojalá que la Asamblea no genere otra crisis política. Creo que el no aceptar la renuncia de Sonnenholzner podría desembocar en otra crisis política. Acéptenle y esperemos la terna que debe enviar el presidente de la República. Pero decía, ayer fue un día de cambios, algunos de esos sorpresivos. Cambios en varias instituciones. A ver, ya conocimos la renuncia del vicepresidente que acabamos de relatar, conocimos la sorpresiva renuncia de Gustavo Itz a la Secretaría de Comunicación luego de 11 semanas
Menos de 3 meses permaneció Gustavo Itz en un cargo que lamentablemente ha tenido mucha inestabilidad. Los secretarios han tenido un bajo promedio de duración, con excepción de Andrés Michelena, que permaneció en el cargo casi 1 año y medio hasta que asumió el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información. Andrés Michelena estuvo 16 meses al frente de la Secretaría de Comunicación, Alex Mora estuvo 9 meses, Eduardo Califé, el de duración más corta, un paso totalmente corto que tuvo Eduardo Califé en la SECOM, 2 meses, Gabriela Roba 8 meses, Gustavo Itz casi 3 meses, 11 semanas, o sea, un cargo totalmente inestable de la Secretaría de Comunicación. Eso conocimos la misma noche del pasado miércoles, la renuncia justamente de Gustavo Itz. Del pasado martes, perdón. El miércoles conocimos en cambio la renuncia del canciller, del embajador José Valencia, y ayer en cambio obviamente sorprendió, ¿no? Ayer se conoció la renuncia de Silvana Vallejo, sin embargo ella ha sido reubicada en otro cargo, un cargo que se ha creado ahí en la Presidencia de la República, otra consejería de gobierno para Silvana Vallejo en este caso. Ella será consejera de gobierno para compras públicas. Me sorprendió, debo decir, el cambio del Ministerio del Trabajo. Y me sorprendió porque estamos hablando de un funcionario que no permaneció mucho tiempo en el cargo. Vamos a ver si tenemos el dato de cuándo fue designado el ministro. El 22 de marzo. El 22 de marzo fue designado, el 21 de marzo. El 21 de marzo. Fue designado Luis Arturo Poveda Velasco como ministro de Trabajo. Abril, mayo, junio, julio. 3 meses y medio. 3 meses y medio permaneció en el cargo. Un ministro con una duración muy corta. Un ministro con un paso fugaz y creo muy intrascendente al frente de una de las carteras de Estado más importantes que tiene la República. Un ministro que fue designado en medio de la pandemia, y en medio de la toma de decisiones, muchas de las cuales, y las comentamos en su momento en estos micrófonos, claramente afectaron los derechos de los trabajadores. Un ministro que no concretó soluciones a los graves problemas laborales que enfrenta el Ecuador, asociados a la situación económica que ya venía acarreando el país, pero que se endurecieron, se radicalizaron en el contexto de la pandemia del COVID-19. Un ministro que incluso, esto que voy a decir no es culpa del ministro, pero que aparece en una nota de diario El Telégrafo totalmente sonreído, y ustedes recordarán, o sea, ahí fue un error del diario, el publicar una fotografía del ministro con una sonrisa de oreja a oreja para redactar un reportaje allí que daba cuenta de los despidos en el sector público. Y sale una foto del ministro totalmente sonreído, ¿no? Eso también lo comentamos en su momento, fue muy viral en las redes. Bueno, la foto la publicó el periódico, no la publicó el ministro, pero esto fue muy comentado en su momento. Un ministro poco mediático, no tuvo mayor participación a nivel de los medios, no generó explicaciones mucho más profundas sobre la naturaleza de determinados acuerdos ministeriales. Desde mi particular punto de vista, termina siendo una opinión de quienes habla. Ustedes podrán compartir o no. En mi opinión, en la mía, en lo personal, es un ministro que no trascendió, es un ministro que no tomó decisiones lo suficientemente concretas, argumentadas, en una situación, insisto, tan compleja para los trabajadores ecuatorianos, para los servidores públicos y para los trabajadores del sector privado. Hubo hasta polémica por el tema asociado al último feriado, ustedes recordarán, hasta polémica hubo por eso, ni en eso se ponían de acuerdo. Bueno, el ministro Poveda, 3 meses y medio, y es reemplazado por Andrés Itz Pérez, designación que me llamó poderosamente la atención. Si bien es cierto, el señor Andrés Itz Pérez, en su hoja de vida, ayer conocimos, se había estado desempeñando como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, muy cerca del ministro Richard Martínez. Tiene una hoja de vida interesante desde el punto de vista de los estudios. Es un hombre de Harvard.
de la Universidad de Desarrollo de Chile, del IDE, abogado por la Universidad Internacional del Ecuador. Digo, el último cargo asesor político del Ministerio de Economía y Finanzas, pero me llamó la atención sus funciones anteriores, porque fue parte del equipo del exalcalde Mauricio Rodas. Fue secretario general de Planificación del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y antes fue asesor jurídico y político de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. No pretendo de modo alguno, esa no es la intención, restar importancia o trascendencia a la hoja de vida de la mencionada autoridad, pero no deja de llamarme la atención que para designar ministro de Trabajo se haya pues puesto los ojos en una persona que fue parte de la administración polémica para el olvido, de la que poco o nada se habla el día de hoy, del anterior alcalde metropolitano Mauricio Rodas. Por cierto, y hago aquí un paréntesis para una breve digresión. Nadie se acuerda de Rodas, ¿no? Nadie se acuerda de los errores u omisiones del anterior alcalde metropolitano en el ejercicio de su gestión. Ya nadie se acuerda de eso. Nadie está pidiendo a gritos que hay que auditar la gestión municipal anterior. De hecho, el propio Rodas tiene un perfil totalmente subterráneo, no aparece, no tiene ningún tipo de participación política, está prácticamente en el ostracismo en este momento Rodas, por decisión propia, ciertamente, pero nadie se acuerda de Rodas, absolutamente nadie. Hago solamente esa digresión, ¿no? Imagínense que estamos en los movimientos preelectorales y el principal líder del movimiento Suma no aparece. Aparecen los legisladores, Guillermo Celi, Gabriela Larrategui, Héctor Muñoz, pero Mauricio Rodas no aparece. Y de Rodas, insisto, y de los errores u omisiones de su gestión, nadie se acuerda. Cierro el paréntesis, cierro esta digresión y retomo la designación del ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo fue parte de la administración municipal anterior. Yo no sé si sea un hombre de Suma, no sé si sea un hombre vinculado cercano a Mauricio Rodas. No sé si esto implica que Suma tiene alguna alianza con el gobierno, digamos, alguna alianza implícita, alguna alianza no oficial, no lo sé. Solamente pongo en contexto que el nuevo ministro de Trabajo, designado ayer por el señor presidente de la República, estuvo vinculado a la administración de Mauricio Rodas, que tiene muchos bemoles. Una administración que pasó sin pena ni gloria y que lamentablemente no ha tenido los señalamientos ni el seguimiento correspondiente. Ni siquiera los actuales concejales del Distrito Metropolitano se acuerdan de auditar la administración anterior. En fin, lo de Luis Gallegos, a mí no me sorprende en la línea de que el anterior embajador o el anterior canciller era un embajador de carrera, me refiero a José Valencia. Luis Gallegos es un embajador de carrera. Luis Gallegos inclusive con una experiencia mucho más grande, mucho más larga, mucho más dilatada, una trayectoria muchísimo más rica desde el punto de vista de los cargos que ha ocupado en el Servicio Exterior Ecuatoriano. Luis Gallegos hoy, esa trayectoria mucho más que su predecesor, que José Valencia, pero los dos diplomáticos de carrera. Luis Gallegos ya se desempeñó como canciller de la República en su momento, fue embajador de Ecuador en los Estados Unidos. Si la memoria no me es infiel, ojalá que no me equivoque. Si me equivoco, le ruego a la audiencia tan generosa siempre, a los colegas y a los oyentes que nos sintonizan, que me corrijan. Pero si la memoria no me es infiel, Luis Gallegos fue el embajador de Ecuador en Washington cuando se declaró persona no grata a la embajadora de los Estados Unidos en Quito, Heather Hodge. Cuando se conoció el contenido de los Wikileaks, ustedes recordarán, ¿no? Y el gobierno ecuatoriano la declaró persona non grata y la expulsó y se enfriaron las relaciones con los Estados Unidos. No al punto de la ruptura, pero un enfriamiento total, tanto así que durante varios meses no hubo embajador de Estados Unidos en Quito y no hubo embajador de Ecuador en Washington. Y las relaciones se manejaron únicamente al nivel de encargados de negocios. Si la memoria no me es infiel, Gallegos recibió el mismo trato por parte de Estados Unidos que su colega de Estados Unidos, delegada aquí en el Ecuador.
Igualmente, Gallegos fue declarado no grato y fue expulsado de la embajada de la representación diplomática de los Estados Unidos. Pero bueno, es un diplomático de carrera, hoy se vuelve a designar un diplomático de carrera. Más allá de que Valencia, y lo dije ayer, tanto en la mañana cuanto en la tarde, hoy lo ratifico, me parece que se va sin explicar varias de las cosas, varias de las decisiones adoptadas, el tema del asilo político a Julian Assange, el manejo posterior al asesinato de los colegas trabajadores de la comunicación del comercio, el nivel de las relaciones comerciales y diplomáticas con otros países, anuncios que no se concretaron, la desarticulación de UNASUR. A nivel diplomático de la diplomacia formal ecuatoriana no se hizo esfuerzo alguno por tratar de rescatar un esfuerzo integracionista que lamentablemente se lo ubicó desde el punto de vista ideológico, que creo que también fue un error. Gracias, Andrés Reliche me confirma que era Gallegos, gracias, no me falló la memoria. Pero digo, y esto lo reflexionaba ayer, UNASUR nace lamentablemente con una enorme carga ideológica, pero en el camino bien pudo haberse preservado y mantenido este esfuerzo regional. Desgraciadamente, la carga ideológica se mantuvo después, cuando cambió la orientación política e ideológica de los gobiernos de la región. Y UNASUR desapareció, y Ecuador denunció el tratado constitutivo de UNASUR. La diplomacia ecuatoriana no hizo esfuerzo alguno por tratar de reconstituir las relaciones a nivel regional y salvar UNASUR. No se hizo nada, y se prefirió denunciar el tratado constitutivo de UNASUR. Gracias, Cris. Es verdad lo que usted dice. Y es algo de lo que nadie se acuerda, ¿no? Me incluyo en el mea culpa. Nadie se acuerda que aparte de los 3 colegas trabajadores de la comunicación del comercio que fueron secuestrados y asesinados por el Frente Oliver Sinisterra, que lideraba alias Guacho, también hubo dos ciudadanos ecuatorianos residentes en Santo Domingo. Oscar Efrén Villasís y Katy Vanessa Velasco. Oscar y Katy. Si de los trabajadores del comercio hablamos poco, de Oscar y Katy no hablamos nada. Ni nosotros, los periodistas, y probablemente ustedes, queridos internautas, colegas periodistas, los oyentes, los televidentes, menos aún las autoridades. Nadie se acuerda de Oscar y Katy. Nadie se acuerda de Oscar y Katy. El señor canciller de la República renunciante no se acordó de Oscar y Katy. Terminan yéndose sin dar cuentas. Termina yéndose sin explicar por qué en el Servicio Exterior ecuatoriano, dentro de la famosa cuota política, hay familiares directos de ministros de Estado, de asambleístas y de políticos. Así terminan yéndose. Y bueno, veamos cómo inicia la gestión Luis Gallegos, que como digo, es un diplomático con una altísima experiencia y muy buenas credenciales. Veamos cómo asume la política exterior ecuatoriana el embajador Luis Gallegos. ¿Qué más tuvimos ayer? La decisión de Silvana Vallejo, no sé si fue una decisión de ella de renunciar o el presidente le pidió la renuncia para reubicarla como consejera. De todas formas, Silvana Vallejo, que permaneció durante un buen tiempo como directora del CERCOP, del Servicio Nacional de Contratación Pública, asume ahora una consejería de gobierno asociada a las compras públicas. Sí, por ejemplo, debo decir, en la última entrevista que tuve en este espacio con Silvana Vallejo, hace un par de meses, tuvo la gentileza Silvana de atendernos con nosotros, siempre tuvo esa cordialidad de atendernos siempre, de no negarse a conversar con nosotros. Yo ahí sumo evidentemente el papel y el apoyo de su equipo de comunicación, de la colega y amiga Elena Rodríguez, a quien la conozco y la aprecio, y digamos, en el caso del CERCOP, por lo menos, no se manejó estos resquemores de concedernos entrevistas a quienes hacemos este espacio. ¿Ya? Ustedes les consta que aquí no maltratamos a los entrevistados, tratamos de preguntar y sacar información, obtener información como corresponde en una entrevista, pero bueno, algunas autoridades no vienen porque no quieren o porque sus agenciosos asesores no quieren que vengan a este espacio. No fue el caso de Silvana Vallejo y no fue el caso del equipo asesor de Silvana Vallejo en el CERCOP. Pero digo, hace 2 meses me quedó una sensación, porque claro, el día anterior a esa entrevista o 2 días antes de esa entrevista, hubo el anuncio de esta decisión de unificar las compras públicas.
en el sector salud, la totalidad de obras públicas, un anuncio que se lo generó con gran pompa, ustedes recordarán, luego de que se conocieron denuncias de corrupción en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, en los hospitales regentados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El señor presidente de la República hizo el anuncio de que se iban a unificar las compras públicas. Como reacción, recuerdo yo, lo tuvimos en el programa digital de la tarde a Byron Villasís, que más adelante estará con nosotros acá en la mañana, y hacíamos un análisis sobre la efectividad de ese anuncio respecto de la unificación de compras públicas. Se anunció un día por parte del presidente, ese mismo día se suscribió el decreto ejecutivo disponiendo la unificación de compras públicas, pero cuando entrevisté a Silvana Vallejo me decía, a ver, estamos en ese proceso, pero no será inmediato, va a tomar algunos meses. Y en el mejor de los casos, ese proceso estaría ya concretado en enero del 2021, que fue algo que no nos dijeron las autoridades cuando se hizo el anuncio original respecto de la unificación de las compras públicas. O sea, me quedé con esa sensación y no se ha vuelto a hablar del tema. Yo no sé cómo está el proceso de unificación de las compras públicas, porque además, y eso como digo, lo conversamos en su momento con el economista Byron Villasís, era muy complejo por la propia naturaleza del Ministerio de Salud, que es un monstruo administrativo, y del Seguro Social, que el Seguro Social es una institución que no pertenece al gobierno central. Recuerden ustedes que sobre el Seguro Social ha habido discusiones sobre si los recursos que maneja el seguro son públicos o no. El Seguro Social es una institución autónoma que no pertenece al gobierno central. Y se anunció la unificación de las compras públicas de una institución del gobierno central que de por sí ya es un monstruo, es un aparato enorme a nivel administrativo, con una institución que igualmente es enorme, pero que es autónoma del gobierno central y, digamos, eso llamó poderosamente la atención en su momento. Pero de esto también no se ha vuelto a hablar. Nadie habla sobre estos temas porque somos muy coyunturales. Habrá que preguntarle al nuevo director del CERCOP, que ya pasó por ese cargo, a Juan Fernando Aguirre Rivadeneira, que tengo conocimiento, es un hombre muy serio, que ya pasó por ese cargo entre 2012 y 2015, que conoce de los temas de compras públicas. Yo no pretendo de modo alguno descalificar a una persona per se. Cuando una persona reúne las credenciales correspondientes hay que destacarlo, aunque luego a veces uno se equivoque, ¿no? Nos pasó con el caso del ministro de Salud. Yo destaqué en su momento las credenciales que él exhibía desde el punto de vista de su formación, de su visión académica, de su condición de justamente médico, con conocimientos de epidemiología. Y resulta que el ministro de Salud en el camino ha tenido unas ejecutorias que han sido cuestionadas y que lo hemos hecho acá, ¿no? Pero digo, a priori uno tiene una forma de pensar. Luego, obviamente, las autoridades en el curso de su gestión y de sus ejecutorias, obviamente ratifican o no esas credenciales que uno asume, ¿no? Pero bueno, esto pasa a nivel de compras públicas. De todos los ministros, 2 creo yo tienen papas calientes. Al menos 2. Me olvidaba, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde Uvidia, me dicen que él estuvo al frente de Ecuador Estratégico cuando existía en su momento y reemplaza a otro ministro que pasó casi sin pena ni gloria, al ingeniero Guido Maquiavelo. Y digo casi sin pena ni gloria porque no sabemos cuál es la política de vivienda que tiene el gobierno, más allá de la propuesta de campaña, que fue la propuesta estrella del presidente Moreno cuando era candidato, la misión Casa para Todos. Yo no tengo conocimiento en este momento de cuántas casas finalmente se construyeron en el Ecuador y con cuántas casas va a cerrar el gobierno en los próximos 10 meses y medio que le queda de administración. Pero igualmente, o sea, tanto Guido Maquiavelo en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cuanto Luis Arturo Poveda en el Ministerio de Trabajo pasaron sin pena ni gloria. Maquiavelo tuvo más tiempo que Poveda, pero igualmente muy poco o nada se conoció sobre el tema de las viviendas. Hablando de papas calientes, ¿no? Yo les decía,
Yo no quisiera estar en los zapatos, y eso lo decía ayer Tere Menéndez en nuestro espacio de la tarde, en los zapatos de José Andrés López Jaramillo, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. El hombre tiene la misión de cerrar las empresas públicas. Ya votaron, ya despidieron, ya desvincularon a 500 y pico de trabajadores de TAME la semana anterior. El cierre de mes les llegó cerca de la medianoche por Kipux. El despido. Les llegó por Kipux el despido. Y acá pues la cabeza de la empresa coordinadora de empresas públicas tiene esta papa caliente de despedir, de disponer los despidos y disponer la supresión de varias empresas públicas. Veamos cómo lo hace, ¿no? Veamos cómo lo hace. Esa es una papa caliente. Otra papa caliente, la comunicación. Caridad Vela es la nueva secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República. Caridad Vela, que ha tenido experiencia como empresaria y también vinculada al sector de la comunicación. En su momento fue parte de Edimpress, la empresa que era la editora del diario Hoy. Ella no fue directora del diario Hoy. Ayer hubo una imprecisión en la información que había generado la Secretaría de Comunicación. Ella no fue directora del diario Hoy, fue parte de la plana directiva de Edimpress, que era la empresa editora del diario Hoy. Fue gerenta de Citotusa, que era la empresa que organizaba la Feria Taurina Jesús del Gran Poder en el Coso de Iñaquito. Más recientemente ha estado vinculada al sector inmobiliario. Ella ha dirigido una revista, la revista Clave. Ella organizaba la feria Mi Casa Clave. En varias ocasiones la entrevistamos aquí para hablar de los temas inmobiliarios. Hoy tiene un reto en el sector público. Me parece que es la primera ocasión que María Caridad Vela asume un cargo en el sector público según reviso su hoja de vida. Es su primer cargo en el sector público y es una papa caliente la de María Caridad Vela. Como lo dije cuando designaron a Gustavo Itz, como lo dije cuando designaron a Gabriela Roba, en el caso de Gabriela Roba yo me llevé una de las más grandes decepciones porque con él y fui infidente porque les conté a ustedes en estos micrófonos al día siguiente de que fue designado Gabriela Roba, me invitó a una reunión, conversé con él, le expliqué cuál es la línea periodística que manejamos en este espacio, que es un espacio donde hacemos periodismo crítico. Yo entendí que estaba conversando con una persona que era un símil para mí en el sentido de que Arroba era un hombre de radio, ¿ya? Su padre es el dueño de Radio Sucre. Asumí que se entendió eso, que se comprende el periodismo que se hace aquí, sin pretender ser los dueños de la verdad, ejercemos una opinión, ejercemos la criticidad, destacamos lo que consideramos que está bien, termina siendo nuestra opinión, cuestionamos aquello que consideramos está mal o es incorrecto, insisto, es nuestra opinión dentro del ejercicio de la libertad de expresión. No pasó nada con Gabriela Roba. Por eso digo, fue una gran decepción, porque lamentablemente ese primer acercamiento no se tradujo en un cambio de postura respecto de permitir que ministros de Estado puedan acudir a este espacio a responder preguntas con contadísimas excepciones. Con los dedos de las dos manos contamos a los ministros de Estado que han venido a este espacio. Termina siendo la excepción y no la regla. Mientras son invitados recurrentes semanales en otros espacios, acá vienen de vez en cuando. Ellos sabrán por qué. De Gustavo Itz, evidentemente muy corto el tiempo, teníamos igualmente una expectativa, se cometieron algunos hierros, algunos errores durante la presencia de Gustavo Itz al frente de la SECOM, y ahora tenemos a María Caridad Vela, a quien públicamente le deseamos éxito, que le vaya bien a la funcionaria en este caso, y ratificarle públicamente nuestra postura y nuestra línea. Nosotros aquí hacemos periodismo y no hacemos militancia. Periodismo y no militancia. Ese periodismo, aunque no les gusta a algunos, aunque somos mal vistos por parte incluso de otros colegas y de propietarios de otros medios de comunicación, porque somos más mal vistos. Y como somos mal vistos, pretenden desacreditarnos o desprestigiarnos. Aquí procuramos hacer periodismo sin pretender considerarnos los dueños de la verdad. Las puertas de este espacio, la posibilidad de entrevistar a las autoridades de gobierno, María Caridad, están abiertas. Siempre. Lo dije antes.
a los anteriores secretarios de comunicación y se lo digo a María Caridad Vela públicamente. Este espacio está abierto siempre para que pueda ser escuchada la voz de las autoridades de gobierno en el ejercicio legítimo de la pluralidad que practicamos en este espacio, porque reitero, aquí hacemos periodismo, no hacemos militancia. Y el hecho de que podamos tener coincidencias o divergencias desde la visión de lo que está ocurriendo no nos hace enemigos. Se hace periodismo, ese es el rol que procuramos en este espacio. Si pese a eso, autoridades de gobierno no desean venir acá porque consideran que este espacio tiene una etiqueta, allá ustedes. Ratifico, este espacio está totalmente abierto, completamente abierto para la participación de cualquier autoridad, y se lo digo públicamente a la nueva secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República. Y obviamente esperamos que estos 10 meses y medio que le resta al gobierno puedan por lo menos manejarse con algo de tranquilidad, que haya una línea comunicacional. Esa línea comunicacional no hemos notado, no ha existido. No ha existido una línea central de comunicación, yo no la he sentido. Hoy se han generado cambios en el equipo de gobierno del presidente. Serán los últimos, yo podría entender que estos serán los últimos cambios. Viene a ser la última oxigenación de gabinete. La última. Digo, por el tiempo que le resta al gobierno del presidente Moreno, porque a la vuelta de la esquina está la convocatoria al proceso electoral, porque está claro que Moreno no va a ser candidato presidencial, no va a buscar la reelección. Eso lo sabíamos desde el mismo día de su posesión, él lo había dicho. Él lo había dicho. Yo presumo que estos son los últimos cambios. Algunos le llaman crisis de gabinete. No le ubicaría yo como una crisis. Lo ubicaría como una suerte de oxigenación de varios espacios en el entorno presidencial. ¿Podrían darse uno que otro cambio posterior? Sí. Veamos si el ministro de Transporte y Obras Públicas permanece en su cargo, y menciono esto porque Gabriel Martínez es un hombre cercano al renunciante vicepresidente Otto Sonnenholzner, por mencionar un ejemplo. No sé si finalmente Gabriel Martínez decida permanecer en el cargo y tenga la confianza del presidente de la República para permanecer allí. En estas horas o en los próximos días vamos a tener vicepresidente o vicepresidenta de la República, porque tiene que haber un vicepresidente, y aquí hay que hacer una aclaración para ir cerrando el comentario. Al ser ausencia definitiva, la del vicepresidente de la República, el presidente no tiene la posibilidad de encargar la vicepresidencia. Si ustedes revisan el artículo 150 de la Constitución, en caso de ausencia temporal, el presidente de la República puede encargar la vicepresidencia a uno de sus ministros de Estado. Ya pasó en el año 2017, cuando se emitió la orden de prisión contra Jorge Glass. La orden de prisión, digamos, no significaba una sentencia, por ende se consideró ausencia temporal en el caso de Glass, y lo que hizo el presidente Moreno fue designar vicepresidenta o encargar la vicepresidencia, para hablar con más propiedad, a su ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, que era María Alejandra Vicuña. Cuando la ausencia temporal de Glass se transformó en ausencia definitiva el 2 de enero del 2018, el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional una terna que estaba liderada por la propia María Alejandra Vicuña, que finalmente fue designada. El 150 de la Constitución no establece que ante la ausencia definitiva del vicepresidente de la República, el presidente podrá encargar a alguno de sus ministros. Establece esa posibilidad en caso de ausencia temporal, que no es el caso. Sonnenholzner no está ausente temporal, sino definitivamente de la vicepresidencia de la República, y debe necesariamente ser reemplazado a través de una designación generada por la Asamblea Nacional con base en una terna que debe ser remitida por el presidente de la República. Allí, por ejemplo, si es que se confirma el rumor en el sentido de que 3 ministros de Estado serían parte de esa terna, si es que se confirma que quien encabeza la terna es la ministra de Gobierno María Paula Romo, y si es que la ministra de Gobierno se convierte en la vicepresidencia de la República, en la vicepresidenta de la República, para lo cual se precisan al menos 70 votos, la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, en ese caso habrá una nueva designación que será un nuevo ministro de Gobierno. Pero
no visualizo que de aquí en adelante vaya a haber una gran modificación en el equipo de gobierno, sobre todo por el, insisto, corto tiempo que le queda al presidente Moreno. Vamos a ver qué pasa en los siguientes meses. ¿Cómo afronta este gabinete que ha tomado oxígeno esta etapa, no sé si llamarla post-COVID, porque todavía estamos en el medio de la pandemia? No sé si llamarla post-COVID, pero hay que ver cómo asume este gabinete con este oxígeno, este gabinete oxigenado, cómo asume el segundo semestre del año, cómo se va a manejar en el inicio de la campaña electoral. La campaña iniciará el 31 de diciembre, es decir, el año se terminará con el inicio de la campaña electoral y de allí pues tendremos todo el mes de enero con campaña hasta que el 7 de febrero será la primera vuelta electoral. ¿Cómo se va a manejar la política? ¿Cómo se va a manejar la economía? ¿Cómo se va a manejar la relación del Ejecutivo con la Asamblea Nacional? ¿Cómo cierra el mandato este gobierno en los 10 meses y un poquito más que le queda justamente de gestión al presidente de la República? Estaremos expectantes y quedará para el análisis. Me voy a reservar en honor al tiempo para el lunes. El lunes, compromiso, asumamos ese compromiso ustedes y quienes hablan. Les invito a que el lunes analicemos las preguntas que ha presentado Nebot. 11 preguntas para una eventual consulta popular. Yo quiero ratificar lo que dije hace algunos días. En este país, desgraciadamente, lamentablemente, nuestra clase política recurrentemente le vende humo a la gente. Y parte de esa venta de humo es este famoso discurso de que el pueblo es el soberano, de que la decisión del pueblo, de que el pueblo decide su futuro en las urnas, de que no sé qué, de que en las consultas populares el pueblo decide, que los cambios, que por aquí, que por allá. Desde que yo me acuerdo, el mismo argumento, y en este país no pasa nada. Las consultas populares no son la panacea. ¿Se acuerdan cuando el presidente Moreno convocó a la consulta popular del 4 de febrero del 2018? Convocaré tantas veces sean necesarias al pueblo para que tome decisiones. ¿Cuántas consultas populares se efectuaron? Una. Y una consulta que además no fue avalada por una disposición de la Corte Constitucional. Una consulta. Pese a que el presidente Moreno, en su discurso de presentación, dijo que le consultará al pueblo cuantas veces sean necesarias. Las consultas no son la panacea. No son la panacea. Las consultas no significan la inmediata solución de los grandes problemas nacionales. Aquí puede haber las mejores leyes del planeta. Que si la clase política no contribuye a cambiar de actitud y a respetar la ley, a respetar la Constitución, y si nosotros los ciudadanos no nos empoderamos también para exigirle cuentas a esa clase política, aquí puede haber 100,000 consultas populares que no pasa nada. Pero somos campeones universales de la venta de humo en el Ecuador.